Matrices y determinantes. Integrantes del equipo: Delgado Alcántar, Sol Javier y Martínez Ahumada, Ángel Fernando. Definición de matriz. Una matriz es un conjunto de números, caracteres, letras u otros contenidos matemáticos que están dispuestos en filas y en columnas. Orden de una matriz. Se le llama orden de una matriz al número de filas por el número de columnas de dicha matriz. El orden se expresa comúnmente como M por N, en donde M es el número de filas y N es el número de columnas. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno de orden 3 por 3 y otro de orden 3 por 4. Clasificación de matrices. Matriz fila. Como su nombre lo indica, es una matriz formada por una sola fila. También puede ser conocido como vector fila. Matriz columna. Es una matriz formada por una sola columna. También es conocida como vector columna. Matriz nula. Es aquella cuyos elementos son todos nulos, o sea, ceros. Matriz opuesta. La matriz opuesta de una matriz A es otra matriz donde todos los elementos de A son multiplicados por -1. Matriz cuadrada. Es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, dándonos M es igual a N. Matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada en donde los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal son todos ceros. La diagonal principal sería los dígitos 0, 3 y 1/3. Aquí nos dice que todos los elementos que están debajo de estos tres dígitos deben ser igual a 0. Aquí tenemos 0, 0, 0. Matriz triangular inferior. Es lo contrario que la matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada en donde todos los elementos que quedan por encima de la diagonal principal son todos 0. En esta primera imagen podemos ver cómo el 2, el 3 y 1/3 vendría siendo los elementos que están en la diagonal principal. Y encima de ellos solamente hay números ceros. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son todos nulos. La diagonal principal vendría a ser 7 menos raíz cuadrada de 7 y 4. Y si podemos observar, todos los números que están por encima o por debajo de esos dígitos es igual a 0. Matriz identidad. Es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. O sea, son iguales a 1. Se representa por la letra I. Matrices idénticas o iguales. Se dice que dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales. Y en este ejemplo se nos dice que X y A son iguales. Y y B son iguales. Y Z y C también son iguales. Por lo que estas dos son consideradas como matrices idénticas. Matrices traspuestas. Dada una matriz A de orden n por n, su traspuesta es otra matriz que se representa por AT y se obtiene intercambiando ordenadamente las filas por columnas. Podemos ver cómo, como su definición lo indica, las filas son ahora cambiadas por columnas. Cada una de ellas. Como nota, tenemos que la traspuesta de una matriz traspuesta es la matriz original. Matriz simétrica. Se denomina matriz simétrica a aquella matriz cuadrada que es igual o idéntica a su matriz traspuesta. Por ejemplo, aquí tenemos que
5 y 2, 2 y 0. Si intercambiamos las filas por las columnas, nos quedaría igual. Quedaría 5, será este, 2, será este, y 2, 0. Matriz antisimétrica. Es aquella matriz cuadrada cuya traspuesta coincide con su matriz opuesta. Los elementos de la diagonal de una matriz antisimétrica deben ser nulos, ya que en caso contrario es imposible que un número sea igual a sí mismo cambiado de signo. Y pues, como podemos observar, este ejemplo cumple con la definición. Si cambiamos filas por columnas, tendríamos que 0, 2, 2 y 0. Al mismo tiempo, si sacamos la opuesta de esta matriz, nos daría como resultado esta misma matriz. 0 por menos 1 es 0. Menos 2 por menos 1 es 2. 2 por menos 1 es menos 2. Y 0 por menos 1 es 0. Muy bien. Continuando con el tema de operaciones con matrices, vamos a ver las operaciones que podemos realizar utilizando matrices. Empezando por la suma. Dadas dos matrices del mismo orden A y B, la suma de A más B da como resultado una matriz C del mismo orden que se va a obtener sumando cada elemento de A por el correspondiente elemento en B. Es decir, si tenemos dos matrices del mismo orden, en este caso 3 por 3 y 3 por 3, la matriz C de A más B va a ser igual a sumar 7 más 2, 3 menos 1, 0 más 0. Es decir, cada elemento de A más su elemento correspondiente en B. Es decir, 7 más 2, 3 menos 1, 0 más 0, menos 1 más 0, 2 tercios más 1 tercio, 3 más 5, 0, 2, 0 más 2, 3 más 3 y 4 más 1. O sea, vamos a sumar de esta manera. 7 más 2, 3 menos 1, 0 más 0, menos 1 más 0, 2 tercios más 1 tercio, 3 más 5, 0 más 2, 3 más 3 y 4 más 1. Y el resultado será una matriz del mismo orden. La resta de matrices será algo similar, pero para obtenerla vamos a sacar el opuesto de la matriz B. Es decir, dada dos matrices del mismo orden, se define como la matriz A más el opuesto de la matriz B, dando como resultado una matriz D del mismo orden, obtenido de restar a cada elemento de A el elemento correspondiente de B multiplicado por menos 1. Esto sería 7 menos 2, 3 menos menos 1, 0 menos 0, menos 1 menos 0, menos 2 tercios menos 1 tercio, 3 menos 5, 0 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 1. Es decir, vamos a realizar lo mismo que la suma, vamos a restar cada elemento con su correspondiente. El primer elemento de la primera fila, primera columna, menos el primer elemento de la primera fila, primera columna, y así sucesivamente, dando como resultado 7 menos 2, 5, 3 menos menos 1, 4, 0 menos 0, 0, menos 1 menos 0, menos 1, 2 tercios menos 1 tercio, 1 tercio, 3 menos 5, menos 2, 0 menos 2, menos 2, 3 menos 3, 0, y 4 menos 1, 3. El producto de una matriz por un número se define como lo siguiente. Tenemos un real, en este caso denominado como alfa.
y una matriz del orden que sea. El producto de una matriz A por un real alfa es igual a multiplicar cada elemento de A por el número alfa. Es decir, vamos a multiplicar alfa por A y esto va a ser igual a -2, que es en este caso alfa vale -2, por cada elemento de A. Es decir, -2 por 7, -2 por 3, -2 por 0, -2 por -1, -2 por 2 tercios, -2 por 3, -2 por 0, -2 por 3 y -2 por 4, que viene siendo lo que tenemos justo aquí. El resultado de multiplicar un número por una matriz va a ser igual a multiplicar el número por cada elemento de la matriz. En este caso, el resultado será este: una matriz del mismo orden donde solamente se multiplicó el número por cada elemento de la matriz. En el caso del producto de dos matrices, va a cambiar el procedimiento. Para multiplicar dos matrices A y B, existe una condición, y es que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Es decir, que al multiplicar una matriz A con dimensión m por n por otra matriz B con dimensión n por p, dará como resultado una matriz C, la cual va a tener la dimensión m por p. Es decir, el número de filas m de A por el número de columnas de B, que viene siendo P, la dimensión M por P. Con tantas filas como tenga A y tantas columnas como tenga B, que es lo que dije. Los elementos de la matriz C se obtienen de multiplicar las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz, y ese producto consiste en multiplicar un elemento de la fila por el correspondiente de la columna y sumar el resultado al resto de elementos de esa fila por esa columna. Es decir, teniendo A y B, vamos a multiplicar los elementos de la fila 1 de A por cada columna de B. Es decir, A11 por B11 más B21. Después A12 por B11 más B21. Esto lo podemos ver más detalladamente de esta manera: A11 por B11 más A12 por B21. Ese sería el primer elemento, o el equivalente a C11. A11 por B12 más A12 por B22, y así sucesivamente con cada elemento. Vamos a verlo con un ejemplo con números reales para que sea más entendible. Tenemos la matriz A, que es 2, 3, 0, 1 y 1, 2. Es una matriz con tres filas y dos columnas. Y B, una matriz 1, 2, 1, 0, -1 y -2. Una matriz con dos filas y tres columnas. Vemos que el número de filas de A, 3, es igual al número de columnas de B, 3. Para multiplicarlas, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar primero 2 por 1. Aquí está. Más 3 por 0. Es decir, vamos a multiplicar 2 por 1, 3 por 0. El primer elemento de la fila por su correspondiente, y después el siguiente elemento de la fila por el siguiente elemento de la primera columna. Ese sería el primer elemento de la matriz C. Después, lo mismo, la primera fila, pero esta vez por la segunda columna de B. 2 por 2, aquí está, más 3 por -1, y aquí estaría. Y ahora lo mismo, pero sería multiplicar la primera fila de A por la tercera columna de B. 2 por 1, y aquí está. 3 por -2, y aquí está. Ya tendríamos la primera fila de la columna C. Ahora multiplicaríamos la segunda fila de A por la primera columna de B, por la segunda, por la tercera. 0 por 1 más 1 por 0. Ese sería el primer elemento. Multiplicamos segunda fila de A por segunda columna de B. 0 por 2 más 1 por -1. Y aquí estaría. Y después la segunda fila de A
por la tercera columna de B. 0 por una más 1 por menos 2. Y aquí estaría. Ahora la última fila se obtiene multiplicando la tercera fila de A por cada columna de B. 1 por 1 más 2 por 0. Y aquí está. 1 por 2 más 2 por menos 1. Es esto. Y por último, 1 por 1 más 2 por menos 2. Y viene siendo esto de aquí. Entonces, el resultado de multiplicar A por B va a ser una matriz de orden 3 por 3 con el número de filas que tiene A y el número de columnas que tiene B. A tiene 3 filas, B tiene 3 columnas. Por lo tanto, nos va a dar una matriz de 3 por 3. Y realizando cada operación, nos dará este resultado. Transformaciones elementales por renglón. Escalonamiento de una matriz, núcleo y rango de una matriz. El objetivo de las transformaciones elementales es convertir una matriz en otra matriz más fácil de estudiar. En concreto, siempre será posible conseguir una matriz escalonada. El concepto de matriz escalonada se verá a continuación. Dentro de las operaciones elementales con renglones se encuentran las siguientes: multiplicar o dividir un renglón por un número diferente de cero. Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón. Y por último, intercambiar los renglones. Como ejemplo, tenemos las siguientes ecuaciones. Y más 2z menos w es igual a 0. 2x más 8y más 2z menos 6w es igual a 0. Y 2x más 7y menos 5w es igual a 0. Esas ecuaciones las transformamos en matrices. Posteriormente, empezamos a hacer las diferentes sumas o cambios o multiplicaciones entre las diferentes renglones para conseguir una matriz más sencilla de operar. Por ejemplo, lo primero que aquí viene es intercambiar la fila 1 por la fila 3. ¿Por qué? Porque es recomendable hacer que la matriz que tenga menos dígitos esté hasta la última fila. Cambiamos la fila 1 por la fila 3. Aquí podemos ver el resultado. Posterior a esto, a la fila 2 le restamos la fila 1. Esto para que a su vez la fila 2 ahora tenga también un 0 como primer dígito de su fila. Y por último tenemos la fila 3 menos la fila 2 para conseguir que la última fila sean completamente ceros. Escalonamiento de una matriz. Una matriz se considera que está en la forma escalonada por los renglones si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que todos los renglones, si es que lo hay, cuyos elementos son todos cero, aparecen en la parte inferior de la matriz. En el primer número diferente de cero, comenzando por la izquierda, en cualquier renglón cuyos elementos no todos son cero, es 1. Y por último, tenemos que si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Aquí tenemos tres matrices, A, B, C. Se nos dice que la matriz A no es escalonada. Y vamos a ver por qué. Lo que podemos observar es que no cumple con la tercera condición, que nos dice que el primer 1 en el renglón de abajo, y está el error, está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Este 1 debería estar en esta posición para que pueda ser considerado escalonado. A su vez, podemos comprobarlo haciendo el dibujo de un escalón, en donde el piso serían los ceros.
Por ejemplo, aquí podemos ver que en lugar de esto, debería ser algo como esto, pero no se cumple debido a este uno. También se nos dice que la matriz B y la C sí lo son. Y observémosla. La matriz B cumple con las condiciones. ¿Por qué? Porque el renglón que está encima de este tiene un uno a la izquierda. El renglón de abajo tiene un uno más a la derecha que el renglón de arriba. Lo podemos comprobar haciendo los escalones, donde el cero es el piso. La matriz C también es una matriz escalonada. Esto lo podemos comprobar observando las condiciones y cómo está conformada la matriz C. Nos viene un ejemplo de la primera condición en donde dice que todos los renglones, si es que lo hay, cuyos elementos son todos ceros, aparecen en la parte inferior de la matriz. Y como podemos observar, esto lo cumple. El renglón que tiene todos los ceros es el renglón inferior de la matriz. También podemos comprobar los escalones, en donde los ceros serían el piso. Núcleo de una matriz. El núcleo de una matriz es el conjunto de vectores que al multiplicar por una matriz la transforma en cero. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 4, 5, 8 y 10. Y un vector X y Y. En este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es buscar un número que al multiplicarlo por 5 sea divisible entre el número 4. Entre ellos se encuentra el 4, el 8 y el 12. 5 por 4, 20. 20 entre 4 da 5. 5 por 8, 40. 40 entre 4 da 10. 5 por 12 da 60. 60 entre 4 da a 15. Escogemos uno, que en este caso será el 4. Cambiamos el valor de y por nuestro número escogido y escribimos la ecuación. 4x más 5 en lugar de y, 4, es igual a 0. 5 por 4 da 20. Si despejamos 20 a la derecha, nos da como resultado menos 20. 4x es igual a menos 20. Despejamos el 4, que está multiplicado por la x, quedaría como menos 20 entre 4. Da como resultado x es igual a menos 5. Comprobamos los resultados cambiando los valores de x y y y haciendo las ecuaciones. 4 por menos 5, menos 20. 5 por 4 da 20. 8 por menos 5 son menos 40. Y 10 por 4 son 40. Menos 40 más 40 da 0. Entonces comprobamos de que nuestro vector es correcto, por lo que encontramos nuestro núcleo. Rango de una matriz. El rango de una matriz nos ayuda a conocer si los renglones de una matriz son linealmente independientes entre sí y a su vez el número de renglones dependientes entre sí, si es que existe. Hay varios procedimientos para encontrar el rango de una matriz y uno de ellos es utilizando las transformaciones elementales por renglón, como se verá a continuación. Tenemos la siguiente matriz de 4 por 4. En esta misma se puede observar que si al renglón 2 le restamos la mitad del renglón 1, nos da como resultado 0. Un medio por menos un medio sería menos un medio. Menos un medio más un medio daría 0. 8 por menos un medio daría menos 4. Menos 4 más 4 da 0. 4 por menos un medio serían menos 2. Menos 2 más 2 da 0. Y 3 multiplicado por menos un medio nos daría menos 3 medios. Menos 3 medios más 3 medios sería 0.
A su vez, podemos encontrar que el renglón, a su vez, podemos encontrar que si al renglón 4 le restamos dos veces el renglón uno nos da también cero. Uno por menos 2 menos 2. 8 por menos 2 menos 16. 4 por menos 2 menos 8. Y 3 por menos 2 menos 6. Las operaciones también darían cero. Y por último tenemos que si al renglón 4 le restamos 4 veces el renglón uno también nos dará como resultado cero. Un medio por menos 4 sería menos 2. 4 por menos 4 son menos 16. 2 por menos 4 son menos 8. Y 3 medios por menos 4 son 6. Nos da también cero. Al poder igualar a cero utilizando operaciones, se puede encontrar que entre los renglones uno, 2, 4 existe una dependencia lineal. ¿Por qué? Porque podemos comprobar estas operaciones. Por lo que dos de ellos se eliminan, quedándonos con solamente una de las tres dependientes. Es decir, la primera y la segunda. Ahora bien, nos quedamos con dos renglones que no son dependientes entre sí. Entonces, el rango de esta matriz serían 2. Pasando ahora con el tema del determinante de una matriz. El determinante de una matriz nos indica si estamos ante un sistema singular o no singular de ecuaciones lineales. Es decir, si vemos las matrices como un sistema de ecuaciones lineales, el obtener el determinante nos dirá si estos tienen solución, no tienen solución o tienen un infinito número de soluciones. Por ello, si el resultado del determinante es cero, estaremos ante una matriz singular. Que el determinante sea cero nos indica que o no tiene solución, es decir, las rectas del sistema nunca se intersectan, o tiene infinito número de soluciones, es decir, que las rectas del sistema son iguales. Y si el resultado es distinto de cero, estaremos ante una matriz no singular, es decir, que las rectas que conforman el sistema de ecuaciones se van a intersectar en algún punto. Los determinantes tienen un orden que corresponde con el orden de las matrices. Es decir, que si tenemos una matriz de dimensión uno por uno, su determinante será de orden uno. Si tenemos una matriz con una dimensión de 2 por 2, su determinante será de orden 2 y así sucesivamente. Esto hablando de matrices cuadradas. Veamos el determinante de orden uno. Si tenemos una matriz de dimensión uno por uno, es decir, que solamente tiene una fila y una columna, vamos a representar su determinante como la determinante, la letra que la representa, en este caso es A, y dos barras laterales, dos barras verticales a cada lado. Si la matriz solamente tiene una fila y una columna, en este caso 3, su determinante será 3. En cambio, si tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2, tendremos un determinante de orden 2. Para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a multiplicar de esta manera. Vamos a multiplicar esta diagonal hacia abajo, este por este, y le vamos a restar la multiplicación de la otra diagonal hacia arriba, este por este. Es decir, A11 por A22 viene siendo esto, menos A21 por A12, que viene siendo esto. Si nos encontramos con una matriz de 3 por 3, para calcular su determinante existen diferentes métodos. Uno de los métodos es la regla de Sarrus, o también llamada método de la estrella, la cual va a consistir en realizar las siguientes operaciones. Podemos separarlas en suman y en restan. Van a sumar las siguientes operaciones.
Vamos a multiplicar la diagonal principal de la matriz cuadrada, es decir, esta diagonal de aquí. Y le vamos a sumar los paralelos. Vamos a decir primero este paralelo. Vamos a multiplicar la diagonal principal y su paralelo son estos dos. Vamos a multiplicarlos y vamos a multiplicarlo por la esquina opuesta del paralelo. Y después vamos a sumarle el otro paralelo y lo mismo vamos a multiplicarle la esquina opuesta, haciendo esta forma de estrella. Después vamos a restarle lo mismo, pero el opuesto, es decir, si la diagonal principal es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, la diagonal contraria u opuesta va a ser de abajo hacia arriba. Si esa es la diagonal principal, esta es la diagonal contraria. Vamos a multiplicar esta diagonal y le vamos a restar sus paralelos por la esquina opuesta de cada uno. O sea, esta diagonal se multiplican menos, y por decir, este es el primer paralelo, A21 por A12 por A33 menos, este es el otro paralelo, A32 por A23 por A11. Vamos a verlo con un ejemplo utilizando números reales. Si tenemos este determinante de 3 por 3, si queremos calcularlo con el método de la estrella, realizaríamos las siguientes operaciones. Multiplicamos la diagonal principal, 2 por 1 por menos 3. Le sumamos el paralelo por la esquina opuesta, es decir, si esta es la diagonal principal, su paralelo será 0 y 2. Vamos a trazar, digamos, una línea imaginaria por aquí. 0 por 2 por 4 más el otro paralelo, menos 7 por 4 por 5. Y aquí estarían las operaciones. Después vamos a restarle ahora en sentido contrario. Si empezamos multiplicando de arriba hacia abajo, vamos a multiplicar ahora de abajo hacia arriba. Multiplicamos 4 por 1 por 5. 5 por 1 por 4. Menos su paralelo, 2 por 0 por 4. Menos, una disculpa, sería 4 por 2 por 2. Y después sería menos 7 por 0 por menos 3. Pero en este caso también estaría restándose, o sea, sería menos 0. Este menos es el menos que se tiene que poner del procedimiento por menos 7 por menos 3. Realizamos todas las operaciones y sería menos 182. Otro procedimiento para obtener el determinante de una matriz de 3 por 3 es agregando las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Si son las dos primeras filas, las agregamos al final o hacia abajo del determinante. En el caso de que si fueran las dos primeras columnas, se agregan al lado derecho. En este caso, vamos a ver agregando las dos filas hacia abajo. Agregamos las dos primeras filas y vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a multiplicar en diagonal las tres primeras filas, es decir, 2 por 1 por menos 3. Aquí está. Menos 7 por 4 por 5. Vamos a ponerle aquí más por menos 7 por 4 por 5. Más 4 por 0 por 2. Y ahora vamos a multiplicar de abajo hacia arriba. Igualmente, las tres filas de abajo hacia arriba. Menos 7 por 0 por menos 3, que viene siendo esto. Menos 2 por 4 por 2. Menos 4 por 1 por 5. Y el resultado nos dará menos 182. Por lo tanto, vemos que es igual a si lo realizamos con el método de la estrella. Ahora, las propiedades de los determinantes. Tenemos que el producto de determinantes, el determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes. Es decir, si tenemos
una matriz A y una matriz B y las multiplicamos y le sacamos su determinante, es lo mismo que sacarle el determinante a A, después el determinante a B y multiplicarlos. Debe ser lo mismo. El determinante de una matriz con una columna o fila de ceros es cero. Es decir, que si tenemos una matriz con una fila, una columna, donde solamente haya elementos nulos, su determinante será cero. Se puede extraer factor común de una fila o columna multiplicando el determinante por el factor. Y si se cambia el orden de una fila o columna, el determinante cambiará de signo. También tenemos estas propiedades. El determinante de una matriz es igual al de su transpuesta. Es decir, si tenemos una matriz y le sacamos su transpuesta, el sacarle el determinante a la matriz original y el sacarle el determinante a la matriz transpuesta nos debe dar el mismo resultado. Si una matriz tiene filas o columnas linealmente dependientes, entonces su determinante será cero. ¿Por qué? Porque el determinante, como dije anteriormente, nos indica si el sistema de ecuaciones lineales tiene solución. Si son linealmente dependientes, significa que son las mismas rectas, solamente están multiplicadas por un número, como es este caso. Tenemos la fila 2, 2, 4 y 6, y la fila 3 y la fila 1, 1, 2 y 3. Si nos damos cuenta, la fila 1 y la fila 3 son iguales, pero además la fila 2 es la fila 1 o la fila 3 multiplicada por 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Y 3 por 2, 6. Es decir, que son linealmente dependientes, por lo tanto su determinante es cero, porque al ser rectas iguales, se cruzan o se intersectan en infinitos puntos. Y el determinante de una matriz diagonal es el producto de los elementos de su diagonal. Una matriz diagonal, como vimos anteriormente, es una matriz que solamente tiene elementos en su diagonal principal y los demás elementos son nulos. Entonces el determinante de esta matriz será multiplicar todos los elementos de su diagonal. 1 por 3 por 5 y eso es 15. Pasando ahora con el cálculo de la inversa de una matriz a través de la adjunta. Para empezar, ¿qué es la inversa de una matriz? La inversa de una matriz cuadrada es otra matriz cuyo producto por la primera es igual a la matriz identidad. La matriz identidad es aquella que solamente tiene unos en su diagonal principal. Y para obtener la matriz inversa de una matriz A, se utilizará la matriz adjunta, que en unos momentos vamos a ver cómo se obtiene. Para esto va a ser importante que se verifique que el determinante de la matriz A no sea igual a cero, ya que si es cero, la matriz no va a admitir inversa. Esta vendría siendo una fórmula para obtener la inversa de una matriz, la cual es igual a la adjunta de la matriz transpuesta entre el determinante de la matriz. Teniendo esta matriz como ejemplo, vamos a ver cómo se obtiene su inversa. Podemos dividirlo en tres pasos. El primero, calcular el determinante. Aquí lo tenemos. Este es el determinante de la matriz original. Podemos utilizar el método que nosotros queramos. Puede ser el de la estrella, agregar columnas, agregar filas. En este caso lo voy a resumir. No voy a entrar tanto en detalle en el cálculo, ya que ya vimos cómo se resuelve el determinante de una matriz 3 por 3. En este caso, sería realizar todas las operaciones que ya vimos por el método que queramos utilizar. Y en este caso, el determinante será menos 6. Esto nos indica que sí tiene inversa la matriz A, ya que no es igual a cero. Por lo tanto, podemos proseguir. El segundo paso es obtener la matriz transpuesta de A. Esta se obtiene intercambiando de posición las filas por las columnas de la matriz. Y el tercer paso va a ser calcular la adjunta de la matriz transpuesta de A. Vamos a ver
¿Cómo conseguimos la matriz transpuesta? Si tenemos la matriz A, cuyos elementos son 4, 1, 3, 2, 1, 4 y 0, 1 y 2, la transpuesta se obtiene cambiando de posición filas por columnas. Es decir, lo que eran filas pasarán a ser columnas y lo que eran columnas pasarán a ser filas. Por lo tanto, si tenemos 4, 1 y 3 como fila, 4, 1 y 3 será la columna. 2, 1 y 4 como fila, 2, 1 y 4 como columna. 0, 1 y 2 como fila, 0, 1 y 2 como columna. Y esta sería la transpuesta de A. Ahora, para obtener la adjunta de la matriz transpuesta, vamos a requerir utilizar o encontrar lo que se llama el menor complementario de cada elemento de la matriz transpuesta. ¿Cómo se obtiene esto? Para esto, para obtener el menor complementario, vamos a tener que suprimir la fila y columna del elemento que estamos obteniendo su menor complementario. Por ejemplo, para obtener el menor complementario de 4, vamos a suprimir la fila y la columna, dejando solamente estos 4 elementos. Y estos 4 elementos los vamos a ver como si fuera un determinante. Cada determinante que obtengamos será un elemento en la adjunta de la matriz. Solamente vamos a intercalar signos. Como podemos ver, vamos a obtener 9 determinantes, de los cuales vamos a intercalar sus signos. Sería más, menos, más, menos y más. Vamos a pasar ahora sí a calcular el determinante de cada uno de estos menor complementario, perdón. Vamos a obtener el menor complementario de 4. Vamos a suprimir columnas y fila. Nos quedamos con estos 4 elementos: 1, 1, 4 y 2. Vamos a obtener su determinante. Como es una matriz de 2 por 2, vamos a obtenerlo de la siguiente forma. Multiplicamos 1 por 2 menos 4 por 1. Y esto es menos 2. Y esto sería el elemento, el primer elemento de la primera fila en la primera columna de la adjunta de A transpuesta. Pasamos ahora con el siguiente elemento, que es 2. Su menor complementario sería suprimir esta fila y esta columna, dejando únicamente 1 y 3 y 1 y 2. Aquí lo tenemos. Vamos a calcular su determinante, pero con el menos multiplicando. Sería menos, que es este menos, multiplicando 1 por 2, 2, menos 3 por 1, y esto es igual a 1. Ahora pasamos con el siguiente elemento, suprimimos su fila, su columna, y nos quedamos con 1, 3 y 4. 1, 1, 3 y 4. Aquí está. Calculamos su determinante. 1 por 4, 4. Menos 3 por 1, 3. Y esto va a ser igual a 1. Pasamos con el siguiente. Vamos a multiplicar por un menos, ya que se intercalan los signos. El siguiente elemento es este 1. Entonces suprimimos esta columna y esta fila. Nos quedamos con 2, 0, 4 y 2. Tendríamos entonces el determinante de esta matriz. Sería 2 por 2, 4. Menos 4 por 0, 0. Por el menos que está afuera, menos 4. Pasamos con el siguiente elemento, que es este. Suprimimos columna, fila, y nos queda 4, 0, 3 y 2. Tenemos entonces que el determinante será 4 por 2, 8, menos 3 por 0, 0. O sea, 8. El siguiente elemento será menos el determinante. Este es el siguiente elemento del que vamos a sacar su menor complementario. Suprimimos columna, fila y nos queda 4, 2, 3 y 4. Su determinante será 4 por 4, 16, menos 3 por 2, 6. Por el menos de afuera nos queda menos 10. Vamos ahora sí con los últimos elementos. Suprimimos esta columna y esta fila y nos queda 2, 0, 1 y 1. Obtenemos su determinante: 2 por 1, 2, 1 por 0, 0. 2 menos 0, 2.
Sigue el siguiente multiplicado por menos. El siguiente elemento es este 4. Suprimimos esta columna y esta fila. Tenemos 4, 0, 1 y 1. Es justo lo que tenemos aquí. 4 por 1, 4. Menos 1 por 0, 0. Por el menos de afuera, menos 4. Y por último, este elemento, su menor complementario, sería suprimir esta columna, esta fila. Nos queda 4, 2, 1 y 1. O sea, su determinante será 4 por 1, 4. Menos 1 por 2, 2. Igual a 2. Una vez obtenido cada determinante, vamos a armar nuestra matriz adjunta, la cual será la siguiente: menos 2, 1, 1, menos 4, 8, menos 10, 2, menos 4 y 2. Para obtener la inversa de la matriz, vamos a proceder a realizar la división. Vamos a dividir cada elemento entre el determinante obtenido al principio. Es decir, el determinante que obtuvimos al principio fue menos 6. Vamos a dividir cada elemento de la adjunta de la matriz transpuesta de A entre menos 6. Menos 2 entre menos 6, un tercio. 1 entre menos 6, menos un sexto. 1 entre menos 6, menos un sexto. Menos 4 entre menos 6, 2 tercios. 8 entre menos 6, menos 4 tercios. Menos 10 entre menos 6, 5 tercios. 2 entre menos 6, menos un tercio. Menos 4 entre menos 6, 2 tercios. Y 2 entre menos 6, menos un tercio. Esta vendría siendo la inversa de A, que si la multiplicáramos por la matriz A, nos tendría que dar como resultado la matriz identidad, es decir, una matriz que solamente tiene unos en su diagonal principal. Por último, veamos unos ejemplos de aplicaciones de las matrices y los determinantes en la vida real. Tenemos tres ejemplos: los gráficos por computadora, en ingeniería y en economía. Tenemos que por gráficos por computadora, las matrices se pueden utilizar para representar objetos en 3D y además poder controlar sus movimientos utilizando los gráficos por computadora, además de calcular la iluminación, el sombreado y textura de imágenes, por ejemplo. En ingeniería se utilizan matrices y determinantes para resolver sistemas de ecuaciones, tales como los que mencioné anteriormente, ya que el determinante nos dice si un sistema tiene solución o no la tiene, o si tiene infinitas soluciones. Modelar circuitos eléctricos, analizar estructuras y diseñar sistemas mecánicos. Y en economía, las matrices se utilizan para modelar sistemas económicos y resolver ecuaciones económicas. Y los determinantes se utilizan para calcular indicadores económicos como el Producto Interno Bruto. Vamos a ver ahora un ejemplo de una matriz en la vida real. Una matriz la cual va a representar una imagen digital en blanco y negro. Una imagen de 4 por 4 píxeles. Esta pues va a tener 4 filas, 4 columnas y cada fila va a representar una fila de píxeles de la imagen y cada columna una columna de píxeles de la imagen. Cada píxel de la imagen se puede representar mediante un número entre 0 y 255. Por lo tanto, el 0 va a representar el negro y 255 va a representar el blanco. O sea, cualquier número entre 0 y 255 va a ser una escala de gris. La matriz nos va a servir para ajustar, por ejemplo, la escala de gris de cada píxel, además de que esta matriz se va a poder manipular para realizar diversas operaciones como procesamiento de imágenes, ajuste de brillo, ajustar el contraste, ajustar la nitidez y cambiar el tamaño de la imagen. Esto lo podemos relacionar también con lo aprendido en números imaginarios, ya que vimos que al multiplicar un número imaginario, podemos rotar la imagen, podemos hacer que gire sobre su propio eje, podemos multiplicarla por un escalar para que la imagen sea más grande o más pequeña, podemos desplazarla, es decir, con una matriz podemos desplazar, hacer más grande la imagen, podemos girarla.
Y todo esto haciendo las operaciones que ya vimos, suma, resta, multiplicación de matrices o suma, resta o multiplicación de una matriz con un número real. Eso sería todo sobre el tema de matrices y determinantes. Muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya sido de ayuda conocer todos estos conceptos.